Bienvenidos a esta nueva edición del especial constitucional que estamos haciendo desde Radio Agricultura. El objetivo de este programa es seguir conversando sobre lo que está pasando en la Convención Constitucional, aquellos artículos que ya están aprobados y aquellos tópicos que son más importantes para la ciudadanía, intentar ver qué cosa ya está aprobada, qué cosa está en tramitación para que podamos interiorizarnos un poco más sobre lo que ha estado pasando durante la convención, que sin duda ha estado marcando la agenda durante los últimos meses. Ya hace poco se cumplieron 9 meses de funcionamiento de la Convención Constitucional y sin duda sigue dando que hablar, y para eso hoy día queríamos conversar con el doctor Jorge Acosta, que es investigador asociado del Instituto Res Pública, precisamente sobre una de las materias que más preocupa a la ciudadanía, que sin duda fue alguno de los motivos principales del 18 de octubre, que es la materia de salud. Primero, saludarte, Jorge, ¿cómo estás? Muy bienvenido a esta edición del Especial Constitucional de Agricultura. Muchas gracias, José Francisco, un gusto estar acá. Cuéntanos un poco un marco general de en qué está la discusión de salud, qué cosas están diciendo los constituyentes, y ahí después vamos profundizando un poco sobre estas normas que están en tramitación. Bueno, como tú sabes, en la Convención Constitucional hay varios procesos que llevan la tramitación de las distintas normas y lo que se ha estado iniciando es el trabajo inicial en comisión, cuando se analizan, ¿cierto?, las normas que habían sido ingresadas por los distintos convencionales constituyentes y también las iniciativas populares de normas. Y fueron varias iniciativas que fueron evaluadas y hasta ahora solamente 3 de aquellas han pasado a la siguiente etapa, es decir, fueron aprobadas en general y ahora deberían ser revisadas en particular. Y obviamente ahí hay bastantes cosas súper preocupantes de las cosas que se aprobaron y de las cosas que se rechazaron. Y ahí de las que se aprobaron, tú mencionaste lo de las iniciativas populares. Hace poco veíamos cómo había pasado al pleno esta iniciativa Cárcel para Piñera, etcétera, pero hubo una sobre salud que finalmente terminó siendo rechazada y que algo se está intentando reponer, pero ya en la comisión se ha pronunciado al respecto sobre, en particular, si es que los prestadores de salud pueden ser personas jurídicas con fines de lucro y privados. ¿Y cómo queda eso? Efectivamente, hay varias cosas preocupantes, digamos, de las que fueron aprobadas. Algunas de estas normas fueron patrocinadas por gremios de la salud, como la FEMPROS, como la Confusam, que son gremios de la salud, digamos, municipal, y que basan toda su propuesta en un sistema único, estatal, universal, nuevo, que es exclusivamente estatal prácticamente, con muchas restricciones para las iniciativas privadas, y que va a hacer en la práctica que el día de mañana, ¿cierto?, ya no existan más las instituciones de salud provisional privada, las ISAPRE, ¿cierto?, pero tampoco pudieran existir, como las conocemos hoy día, las clínicas, los laboratorios, las consultas privadas, y todo esté dentro del Estado. Y esto es particularmente preocupante por 2 razones. En primer lugar, porque hoy día ya tenemos 2,2 millones de personas en FONASA que están en una lista de espera, esperando por alguna prestación. Y evidentemente, cuando tú sumas 3 millones de personas más, que son las personas que están en ISAPRE, naturalmente esa lista de espera solo va a seguir creciendo. Y en segundo lugar, también es preocupante porque hay una concepción de la forma en que uno puede resolver los problemas de salud bastante sesentera, antiquísima, que cree que la única forma de prestar, ¿cierto?, un valor público es a través del Estado, y no se da cuenta que también los privados cumplen un rol público, y ejemplos exitosos de eso lo hemos visto recientemente, por ejemplo, en el COVID, cuando tuvimos un desafío que fue la pandemia más grande de los últimos 100 años, necesitábamos responder para que a ningún chileno le faltara un ventilador mecánico. Y eso sucedió, entre otras razones, porque se unió lo mejor del sistema público con lo mejor del sistema privado. No se echaron a competir o a privilegiar uno sobre el otro, sino que colaboraron, ¿cierto? La colaboración público-privada, ¿para qué? Para poner en el centro a los pacientes y resolver sus problemas de salud. Y ahí, como un poco para interiorizarnos en la discusión, el sistema de salud en general lo que las personas viven día a día y se relacionan con el sistema de salud en general son a través de 2 cosas. Uno, a través de la prestación que reciben en un recinto de salud, ya sea ambulatoria, una consulta o una cuestión quirúrgica en un hospital o una atención de un especialista, por ejemplo. Pero otra cosa distinta respecto a este sistema como de seguros que hoy día tenemos en FONASA y en ISAPRE como prestadores de salud.
pero ¿cuáles son las implicancias, por ejemplo, de una norma como la que está tramitando la Convención, estas iniciativas populares de normas que han avanzado, por ejemplo, en lo primero? Porque muchas veces vemos que, claro, las listas de espera se relacionan mucho con cuestiones hospitalarias, pero en el día a día las prestaciones que reciben las personas, las atenciones de salud, los ambulatorios, también hay muchas personas que, teniendo FONASA, por ejemplo, se atienden en estos recintos privados y también ayuda a descomprimir mucho lo que pasa en los consultorios, ¿no? Sí, hay una cantidad muy importante de personas, de millones de personas que teniendo FONASA nunca se han atendido en un hospital o en un consultorio y acceden a un sistema que se llama de modalidad de libre elección. ¿Y qué significa eso? Que teniendo FONASA, ¿cierto?, puede pagar el bono FONASA, que quizás muchos de los que nos están escuchando lo han usado más de alguna vez, para atenderse con alguna consulta médica o incluso los bonos PAD que se llaman, que son paquetizaciones, agrupaciones para resolver una cirugía, por ejemplo. Muchas mamás que quizás nos están escuchando tuvieron a sus hijos con bonos PAD y querían atenderse en una clínica y tenían que pagar un bono que sabían cuánto valía y eso le cubría toda la atención del parto y del recién nacido. Bueno, esa modalidad, ¿cierto?, se termina con la propuesta hasta ahora vigente, ¿cierto?, en la discusión en la Convención Constitucional. Y se termina porque se entiende, ¿cierto?, que tiene que estar todo dentro del sistema estatal y las personas no van a poder acceder a sistemas privados. Y eso es particularmente grave porque cualquier persona que ha estado con alguna enfermedad o familiar que está con una enfermedad tiene una angustia enorme por saber qué es lo que tiene, porque se pueda resolver pronto y porque se pueda entregar el tratamiento adecuado lo antes posible. Y por eso es que las filas y las esperas y las listas de espera son tan indignas, digamos, porque no puede ser que la respuesta del Estado sea simplemente espere hasta que le salgan raíces o hasta que se muera. Hoy día, 1 de cada 4 personas que fallecen en Chile están siendo parte de una lista de espera y se murieron antes de que el Estado fuera capaz de resolverle el problema. Entonces, uno puede tratar de tapar el sol con un dedo y decir, no, hagamos todo que sea estatal y así lo vamos a mejorar, o darse cuenta que en la práctica hoy día no existen las condiciones para que el Estado pueda resolver los problemas de salud de las personas. Y cuando eso sucede, ¿qué dice la gente? ¿Qué dicen las personas? Bueno, yo necesito atenderme, no puedo seguir esperando. ¿Y qué hacen? Optan por atenderse en el sistema privado. Y ahí obviamente que hay distintas alternativas. Están prestadores que van a atender con los bonos FONASA y otros que no. Pero el hecho de que existan personas que están dispuestas a atender por un precio que fija FONASA le da cierta libertad a las personas para poder elegir y para poder atenderse cuanto antes. Si, por ejemplo, avanzáramos a una colaboración público-privada que permitiera resolver los problemas de las personas y no esta concepción ideológica de que más vale que las personas esperen antes de entregarle un peso al privado, podríamos avanzar en lógicas que han sido exitosas en los últimos años. Desde el año 2005, por ejemplo, tenemos el sistema GES, que ¿qué es lo que hace? Que centra, ¿cierto?, la solución del problema en los tiempos de espera. Las garantías, GES significa garantía explícita en salud. Y hay garantías de acceso, es decir, si una persona tiene que atenderse, por ejemplo, por un cáncer de mama, tiene cierta garantía de acceso a mamografías, por ejemplo, tiene garantía, ¿cierto?, de oportunidad, es decir, que se haga en cierto plazo, en cierto tiempo, y si ese plazo se cumple, la persona puede exigir que si no lo atiende el hospital, lo atienda una clínica. Y en tercer lugar, también tiene garantías de calidad, es decir, no simplemente esto es atender a destajo, sino que con ciertas garantías de calidad que son supervisadas, por ejemplo, por la superintendencia. Entonces, ¿por qué no avanzar hacia sistemas exitosos que han logrado resolver los problemas de las personas? Hoy día yo creo que muchas de las personas que nos están escuchando que han usado el GES han visto los beneficios que esto tiene y que cuando el Estado no le resuelve su problema, se lo puede resolver un privado porque al final lo importante, que es lo que quieren las personas, es que le resuelvan su problema de salud. Las personas no están diciendo que están angustiadas porque están recibiendo dinero a los privados, sino que están angustiadas porque no se resuelve a tiempo su problema de salud. Y eso basta analizar no solamente las digamos, experiencias de cada uno, sino que si uno le pregunta a cualquier persona en un consultorio qué es lo que quiere, es que quiere que lo atiendan, que le resuelvan su problema. Y ahí abordamos un poco esta primera prestación o las atenciones ambulatorias, incluso hospitalarias que reciben los pacientes y lo mezclamos, es imposible no mezclarlo con este sistema de seguridad a través de seguros que hoy día tenemos en nuestro país a través de FONASA e ISAPRE, la distribución de ser 80% en FONASA y más o menos 20%, un poco menos, en ISAPRE,
pero hoy día lo que tenemos es que las personas eligen y dicen el 7% de tu cotización va a uno de los dos sistemas. Si es que una norma como la que está pasando hoy día en la Convención Constitucional se aprueba, está diciendo, mira, ese 7% a todo evento va a ir a este seguro único, que puede llamarse FONASA después o no, pero este seguro único que va a ser del Estado, y después si alguien quisiera una diferenciación o un seguro privado porque no le satisface solamente lo estatal, tiene que pagar un extra. ¿Cuáles son las complejidades de eso? Porque en principio uno diría, mira, esto es una base común para todo el mundo y aquellos que quieran se diferencian. Pero ¿dónde está en el fondo? ¿Hay alguna trampa? ¿Dónde está el problema de eso? Hay varios problemas detrás de esto. Porque ha causado toda una polémica el hecho de que había un convencional constituyente, Bernardo Fontaine, siento que salió incluso un titular en las últimas noticias cuando dijo que prácticamente los trabajadores ya no van a ser dueños de sus cotizaciones, digamos, previsionales. Bueno, lamentablemente lo que tenemos hoy día, insisto, hasta la discusión que está vigente en la convención, los trabajadores tampoco van a ser dueños de sus cotizaciones de salud. Es decir, ya no solo van a tener un impuesto del 10% a su sueldo, sino que van a tener un impuesto del 17% a su sueldo. Porque esas cotizaciones previsionales van a ir directamente al Fondo Estatal Único y donde se determine que se pueden utilizar esos recursos y no donde la persona necesite utilizarlos. Y esto para explicarlo en sencillo es de la siguiente manera. Por ejemplo, las personas jóvenes que tienen planes de salud más baratos que su cotización reciben excedentes. Eso se acabó. Ya no van a recibir nunca más excedentes. Las personas, por ejemplo, que tienen que pagar un plan de salud en una institución privada, ¿cierto? Ese 7% que se les descuenta sirve para pagar su plan. Eso también se acabó. Es decir, si el día de mañana usted quiere tener un seguro de salud privado, nada de lo que se le descuente del 7% va a ser imputable al plan de salud. Es decir, usted lo va a tener que pagar completo. Y si además usted habitualmente, ¿cierto?, tiene que pagar un adicional, además del 7% que le descuentan, usted paga un adicional. Por ejemplo, si tiene carga. Si tiene carga. O si su plan es caro. No o si su plan es caro, ¿cierto? Bueno, esa persona, además de pagar el adicional, va a tener que pagar el 7%. O sea, en la práctica, lo que uno va a tener es un impuesto de un 17% del sueldo para, digamos, para los sistemas nuevos de previsión social y también de salud. Y eso es particularmente grave, porque ahí lo que estamos haciendo, ¿cierto?, es que estamos quitando a las personas la posibilidad de elegir y quitando también la posibilidad de que existan eficiencias dentro del sistema. Porque al final lo único que tú vas a hacer es que vas a asegurar que hay un sistema público que lo haga bien o lo haga mal para recibir el financiamiento. Y eso es muy grave, porque las consecuencias prácticas de eso las vemos día a día en los hospitales. Sí, fue la Comisión Nacional de Productividad la que dijo que era inaceptable, ¿cierto?, que los pabellones se usaran solo en la mañana y no en la tarde, porque cuesta un montón construir un hospital y la mitad del tiempo, la mitad del día no se usan. Y además, en la mañana se operan, con suerte, la mitad de las cirugías que se operan en una clínica. ¿Y por qué sucede eso? Porque hoy día, lamentablemente, no se está poniendo el cascabel al gato y las instituciones, como por ejemplo estos organismos que propusieron las iniciativas populares de norma, como la Confusam, como la FEMPRUS, como todos los organismos, digamos, gremiales de la salud, solamente se han dedicado a pedir mejoras de su sueldo y de sus condiciones laborales y no de resolver los problemas de las personas, de los pacientes. Y por lo tanto, lamentablemente, lo único que vamos a hacer es entregarle más recursos para que puedan incluso satisfacer esas necesidades gremiales en vez de satisfacer las necesidades de las personas. Y a propósito de este mismo tema, que es para profundizar también en lo de salud propiamente tal, es frente a esta diferencia ISAPRES versus FONASA, uno a priori diría, mira, los que están en ISAPRES reciben una mejor atención en salud, son programas más convenientes, porque vemos las dificultades del sistema público, pero pareciera que no todo el mundo está contento con cómo funciona la ISAPRES. Se han presentado por gobiernos transversales modificaciones importantes a la ISAPRES. A tu juicio, ¿dónde está el problema? Y a tu juicio, ¿dónde está la solución? Y si eso es constitucional también, como va por esa vía. Mira, yo creo que las ISAPRES también lo han hecho bastante mal. Lo que pasa es que muchas de las personas dicen, sí, las ISAPRES lo hacen mal, pero peor lo hace FONASA, digamos, porque por lo menos si es que tengo un problema de salud lo puedo resolver rápidamente estando en una ISAPRE yendo a un prestador que sea preferente o que no siendo preferente no tengo que pagar un poco más, pero de alguna manera es responder y resolver rápidamente el problema de salud.
Pero la ISAPRE lo han hecho mal, primero porque no se han dedicado, ¿cierto?, a algo que es fundamental en salud, que es incentivar la prevención. Hoy día, por ejemplo, si yo tengo un paciente diabético, descompensado, que tiene que finalmente dializarse, es infinitamente más caro y costoso que si yo tengo programas de prevención para y de incentivar, por ejemplo, la adherencia al tratamiento para que los pacientes diabéticos no lleguen a dializarse. ¿Por qué? Porque hoy día la ISAPRE simplemente es una caja pagadora. Usted se hace una consulta, presenta el bono en la ISAPRE, electrónico con el dedito, o después lo reembolsa y la ISAPRE se lo paga. Y sin ningún cuestionamiento, sin ningún incentivo, sin nada. Pero si tuviéramos, por ejemplo, planes en los que se incentivara, por ejemplo, a que aquellas personas que cuidan más de su salud, por ejemplo, tuvieran planes más baratos, sería muy distinto. Hoy día el ISAPRE simplemente a todos, obviamente les cobra por igual y no pone ningún incentivo en que las personas se cuiden, ¿cierto? Y se tomen los medicamentos, hagan medicina preventiva, porque ese es el futuro. La única forma que tenemos es mejorar, ¿cierto?, el tema de la prevención y concientizar en el tema de salud. Y lamentablemente eso no lo han hecho las ISAPRE y tampoco se han dedicado a poder establecer una mejor relación también, por ejemplo, con algo que sí hace bien el sector público, que es el tema de la salud primaria. Hoy día las personas simplemente van al doctor que se le ocurre. Creo que me duele un poquito la espalda, voy a ir al traumatólogo. Creo que me duele la cabeza, voy a ir al neurólogo. O a mí como médico me pasa, algunas personas llegan y me dicen, ¿sabe que me duele la cabeza? Hágame un escáner. Oiga, señora, pero no es lo primero que tengo que hacer es hacer un escáner si le duele la cabeza. ¿Te fijas? Entonces, toda esa forma de una medicina familiar, una medicina un poquito más integral, es la que ellos han abandonado. Y por otro lado, tú tienes el problema, ¿cierto?, de que FONASA, si bien esa concepción en los consultorios a veces existe, no existe una concepción de la eficiencia de los recursos públicos y de resolver el problema de las personas. Porque muchas veces esa angustia que tienen las personas por sus problemas de salud, finalmente se pospone y siempre encuentran una respuesta de, mire, espere, hasta que finalmente muchos de ellos terminan falleciendo, como lo hemos dicho anteriormente. Y en ese sentido, cuando, por ejemplo, otro problema observable de la ISAPRE es que te cobran según tu tasa de riesgo, por así decirlo, que tu tasa de riesgo es qué tanto vas a necesitar prestaciones de salud o no. Y vemos que, por ejemplo, las personas cuando van aumentando su edad, su tasa de riesgo va aumentando y por tanto al final de la vida muy pocas personas se pueden mantener en ISAPRE porque es muy caro. ¿Cómo se puede resolver ese tipo de cosas cuando finalmente también otro problema objetivo que tiene el sistema público es que el sistema público tiene que recibirlo a todos? Entonces tiene pacientes con peores comorbilidades, si se quiere, y ahí me puedes corregir si es que lo dije bien o no, pero con peores antecedentes de salud que los que recibe el sistema privado, que al final también va depurando las personas que pueden acceder a él. Mira, ese es un punto súper importante. De hecho, yo creo que es donde podría existir el mayor acuerdo en la convención, si es que estuvieran dispuestos a llegar a algún acuerdo, que es las injusticias que hay dentro del sistema actual, porque hay injusticias que son inaceptables, como por ejemplo el cobrarle más a las personas más enfermas, o el cobrarle más a las mujeres, o el cobrarle más a los más viejos, porque se produce lo que se llama el efecto de descreme. Entonces la ISAPRE dice, mira, nosotros felices resolviendo todos los hombres jóvenes, pero todos los ancianos, todos los enfermos, todas las mujeres que vamos a saber que van a tener partos, todos los niños que se enferman más, los niños que los vamos a dejar en FONASA. Entonces, obviamente, por defecto, va a estar desfinanciado el sistema público porque va a tener mayores comorbilidades de su población, es decir, van a tener más enfermedades que tener, ¿cierto?, un seguro de personas sanas. Si yo tengo un seguro de personas sanas, es lo mejor, porque aseguro a personas que tienen baja siniestralidad, dicen la ISAPRE, es decir, baja posibilidad de enfermarse. Bueno, en ese caso, lo que obviamente existe cierto consenso en las distintas posiciones, por eso digo que podría avanzarse hacia ese concepto, es la universalidad de un seguro, que no es lo mismo que un seguro único. Un seguro universal te permite, ¿cierto?, distribuir el riesgo, ¿cierto? Porque la enfermedad se distribuye a nivel, ¿cierto?, poblacional. Es verdad que hay personas que se enferman más, pero es profundamente injusto, basado sobre todo en la dignidad de la persona humana, que uno castigue a la persona enferma y le cobre más, porque evidentemente no es culpa de esa persona haber tenido esa enfermedad. Y por lo mismo, tampoco es justo castigar a las mujeres, castigar a los ancianos. Entonces, tú puedes distribuir el riesgo con un seguro universal. Como el SOAP ahora que está... Como el SOAP, ese es el mejor ejemplo.
es un seguro universal. Todos tienen que pagarlo y se fija una tarifa, incluso los aseguradores compiten por esa tarifa, a pesar de que algunas que se parecen mucho, tú haces que, digamos, haya una cobertura mínima. Ese es un gran ejemplo, que la gente puede entender. El seguro obligatorio, ¿cierto?, de accidentes personales es lo mismo que si tú tuvieras un seguro universal. Y ese seguro universal se puede componer en distintos pilares, ¿cierto?, que lo financian, en parte las cotizaciones de todas las personas, en parte también una contribución del Estado, y tener un monto, ¿cierto?, que sea el que todas las personas, sean con las condiciones que tengan, puedan acceder a un sistema de salud con un administrador público o con un administrador privado, con prestadores públicos y con prestadores privados, y que compitan. Es lo mismo que cuando se hizo el cambio, ¿cierto?, de los celulares. Cuando te hicieron dueño de tu teléfono, tú podías cambiarte de distintas empresas y podías hacer que compitieran, y hoy día tenemos precios de los celulares que nunca nos hubiésemos imaginado. Bueno, de los planes. Lo mismo podemos hacer también en salud. Y ahí, volviendo un poco atrás también, cuando hoy día uno de los grandes diagnósticos que existe en materia de salud es precisamente lo de las listas de espera y esta situación que las personas tengan que hacer bingos para acceder a una atención de salud, que básicamente es para pagárselo en un lugar privado porque el Estado no lo pudo resolver. ¿Cuál es el riesgo de que estas situaciones, al contrario de lo que se quiere, se terminen multiplicando porque el Estado va a ser incapaz de absorber toda la demanda que le agrega este 20% de personas que se incorporan, al menos desde la ISAPRE, a un sistema de seguros público, pero también desde las atenciones ambulatorias que hoy día en parte importante las prestan estas instituciones privadas? Bueno, las listas de espera están destinadas a solo aumentar. Tú dijiste varias razones. Primero, porque vamos a tener más personas dentro del mismo seguro. Segundo, porque vamos a tener menos prestadores, porque dependiendo de la iniciativa que se apruebe, o nos van a permitir que existan privados, ¿cierto?, en salud, o si es que lo permiten, solamente van a ser sin fines de lucro. Y eso, en principio, alguien podría decir, sí, porque ¿cómo vas a lucrar, digamos, con la salud? Bueno, pero de nuevo está la típica discusión con respecto al tema del lucro, digamos, y uno podría hacerse esa misma pregunta de cómo lucras, digamos, con el pan, cómo lucras con el aceite, cómo lucras, digamos, con cada una de las cosas que existen en la sociedad, y no se entiende, ¿cierto?, que es simplemente la justa retribución por la venta de algún producto o por la prestación de un servicio, digamos, que es lo que hacen todas las personas que se dedican a trabajar. Y en este caso, si efectivamente se hace aquello, lo único que vamos a lograr es que hayan menos ofertas, que hayan menos prestadores, que hayan menos clínicas, que hayan menos doctores, que hayan menos enfermeras que estén dispuestos a poder atender en un sistema. Y al mismo tiempo, lo único que vamos a generar, ¿cierto?, es que aumente la lista de espera, porque vamos a tener más personas en el mismo sistema y vamos a tener menos prestadores. Y eso también es particularmente grave porque no se reconoce, ¿cierto?, que al contrario de aquello, hay modelos que han sido exitosos. Por ejemplo, mencionamos el GES, pero también la ley de urgencia. Fíjate qué importante es la ley de urgencia, porque la ley de urgencia, ¿qué es lo que hace? Si una persona está grave, tanto como para que su vida esté en riesgo, no vamos a hacer que esa persona vaya al hospital más cercano según su previsión, sino que vaya al que encuentre. Y si es una clínica grande y lujosa de la Cota 1000, bueno, será allá. Si es un hospital humilde de cualquier rincón del país, será allá. Pero a esa persona se le va a atender, se le va a salvar su vida, se va a estabilizar y después se trasladará. Entonces ahí se está aprovechando lo mejor del mundo privado y lo mejor del mundo público. ¿Para qué? Para salvar una vida y la salud de las personas. Eso es lo mismo que deberíamos hacer y no simplemente, de nuevo, una visión ideológica trasnochada que no existe de forma exitosa en ninguna parte del mundo y que simplemente va a generar más frustración. Porque tú lo dijiste muy bien. Cuando la persona le digan, usted feliz, atiéndase gratis aquí en este sistema, pero espere hasta el 2074, la gente va a decir, no, yo me voy a tener que ir a operar a otro lado, y como allá en el otro lado no va a tener ninguna cobertura, si antes en el bingo tenía que juntar 10 millones, ahora tenés que juntar 30, 40 o 50 millones. Se va a hacer prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque, de nuevo, hay una ideologización de la salud y no está puesto en el centro de las personas para resolver los problemas. Y para aterrizarlo en materia constitucional, ¿qué es lo que viene en los próximos días? ¿Qué hay que esperar de la tramitación? ¿Y qué es lo que ha estado avanzando en la práctica en la Convención Constitucional? Bueno, dentro de los próximos días vamos a ver, ¿cierto?, la revisión en particular de las normas en la comisión. Todos los convencionales, ¿cierto?, de los distintos colectivos van a poder presentar indicaciones sustitutivas, supresivas y aditivas. Y después de eso se va a aprobar por simple mayoría en la comisión
y ese informe, ¿cierto?, se sumará a otras iniciativas de distintos derechos sociales y pasará al Pleno. En el Pleno, de nuevo, se tienen que votar en general, ¿cierto? Si es que se rechazan en general, vuelven a la comisión. Si se aprueban en general, se revisa en particular y después, ¿cierto?, las que logren volver de la comisión se tienen que revisar nuevamente. O sea, quedan varios días todavía de discusiones, pero ojo que aquí tenemos, ¿cierto?, un deadline, porque sabemos que el 17 de mayo parte la comisión, ¿cierto?, de armonización. Entonces, en cualquier caso, antes de esa fecha necesitamos que esté la propuesta definitiva, en primer lugar para poder informar a las personas y en segundo lugar para saber si es que hay que hacer alguna modificación para que quede armonizada esa propuesta. Y en base a lo que se ha comentado, a lo que han discutido los convencionales en la comisión, ¿qué es lo previsible? Es decir, ¿qué es lo más probable que vaya a pasar en una iniciativa del tipo que ya se está tramitando, la que están proponiendo los gremios de la salud, o por ejemplo el resultado de las últimas encuestas pueden un poco calmar este incentivo de los convencionales a un poco extremar posturas? ¿Tú crees que eso se pueda modificar o vamos a tener una norma más en la línea que ya se está tramitando? Una cosa es lo que me gustaría y otra cosa es lo que yo creo que va a pasar, y lamentablemente yo creo que va a pasar lo que hemos visto con todas las normativas, que se va a radicalizar la posición mayoritaria de los convencionales en las que, ¿cierto?, se entiende que el bien público solo se genera dentro del Estado, nunca fuera del Estado, y por lo tanto todo lo que esté contra el Estado está mal, ¿ah? Casi con una visión un poco radicalizada, y por lo tanto ahí probablemente lo que vamos a tener es eso, es un seguro único, estatal, que ponga muchas restricciones a los privados, y ojo que también eso también le quita libertad a la acción de los privados, porque por temas como los que hemos visto, como por ejemplo el tema del aborto o la eutanasia, o temas que son bioéticos y los prestadores perfectamente podrían decidir no hacerlo, bueno, al estar dentro de un sistema único van a estar obligados a hacer todo lo que diga la autoridad y si no, los van a sacar del sistema, y eso va a implicar simplemente que no van a tener ninguna libertad para poder ejercer ciertas prestaciones. Por lo tanto, yo creo que lamentablemente lo que vamos a tener es una propuesta radicalmente distinta a lo que tenemos hoy día y que solo va a generar más decepción y más malestar en la sociedad y en la población. Doctor Jorge Acosta, investigador asociado del Instituto República, muchas gracias por habernos acompañado en este especial constitucional de agricultura. Muchas gracias, José Francisco, por la invitación y un saludo a todos los amigos de agricultura. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos seguimos encontrando en la próxima edición de este especial constitucional.